Mi hijo me llamó cobarde, y quizá tenía razón. Ver a tu padre desaparecer durante 5 años, sin explicación, duele. Pero hay verdades, que llegan a su momento de ser dichas. Me llamo Luis Barragán. Tengo 44 años, y soy de Guamúchil, allá en Sinaloa. Un pueblito chico, donde casi todos se conocen, donde crecí, donde trabajé, donde me casé, donde dejé mi vida. Ahorita vivo en Houston. Vine hace 5 años y pues, aquí sigo. Me costó un huevo y la mitad del otro levantarme. Y aunque no estoy rico ni mucho menos, al menos ya no ando como al principio, sin saber ni a dónde ir ni qué hacer. Soy carpintero. Bueno, ahora sí. Pero al principio no. Al principio trabajé de lo que cayera. Lavando carros, barriendo, cargando cosas, ayudante de lo que fuera. Muchas veces por unas horas nomás, a veces sin que me pagaran completo. Pero uno se aguanta, porque no viene de paseo. Viene con el alma rota y la esperanza empujando desde adentro. Antes, en México, yo era mecánico. Tenía mi tallercito con un amigo y ahí me ganaba la vida. Nunca me fue bien, pero tampoco me moría de hambre. Con eso y con la chamba que agarraba mi esposa lavando ropa o cuidando niños, íbamos sacando lo justo. Vivíamos al día. Mi hijo iba a la secundaria. Era un niño muy noble, muy callado, igualito a mí. Siempre se me pegaba cuando me veía trabajar con los motores. Le gustaba ensuciarse las manos con grasa, como si eso lo hiciera sentirse grande. Me decía, ¿y eso para qué sirve, pa? Y yo me sentía bien enseñándole. Mi vida era esa, sencilla. Trabajo, casa, los domingos con la familia. No teníamos lujos, pero teníamos cariño. A veces se iba la luz, a veces no alcanzaba para carne. Pero ahí estábamos, juntos. Y uno piensa que eso basta, ¿no? Que con amor alcanza. Pero la vida no avisa cuando se va a poner fea. Yo no tenía pensado irme del país, ni se me pasaba por la cabeza dejar a mi familia. Yo era de esos que decían, aquí nací, aquí muero. Siempre pensé que los que se iban lo hacían porque ya no les quedaba de otra. Pero luego entendí que a veces la vida te empuja, te arrincona. Y por más orgullo que tengas, si quieres proteger lo que amas, te tragas todo y haces lo que nunca creíste que harías. Nunca me gustó hablar de mis problemas. Siempre fui de los que se los guardan, que se aguanta el llanto, que no dice me siento mal, que se para todos los días aunque le duela todo, porque así me enseñaron, porque así vi a mi padre, y porque creí que así tenía que ser. Y tal vez por eso, por tanto callarme, mi hijo no entendió. Nunca supo por qué me fui. Y cuando se lo preguntó a su madre, ella tampoco supo qué decirle. Me lo dijo un día, por teléfono, así de golpe. Eres un cobarde. Por eso te fuiste. Porque no tuviste los huevos de quedarte con nosotros. No supe qué decirle. Me quedé callado. Sentí como si me hubieran dado un batazo en el pecho, como si todo lo que hice no valiera nada, como si esos años rompiéndome la espalda aquí, durmiendo en el piso, aguantando frío, hambre, soledad, no significaran nada para él. Y lo peor es que no le guardo rencor, porque tiene razón. No sabe. No le conté. Lo único que él vio fue que un día su papá se fue y ya no regresó. Que lo dejó solo con su madre. Que dejó de estar en su vida justo cuando más lo necesitaba. Y eso duele, lo entiendo. Pero también duele que no sepa lo que me costó cada paso. Que no sepa que cada noche, al dormir, me dolía el cuerpo por el trabajo. Pero más me dolía el corazón por no poder abrazarlo. Que no sepa que me tragaba las lágrimas al ver sus fotos, al escuchar su voz de adolescente diciéndome que ya no me necesitaba. Que mejor no volviera. Yo no soy perfecto. Cometí muchos errores. Tal vez debí quedarme. Tal vez debí confiar más en mi gente. Pero tenía miedo. Y cuando el miedo se mete, ya no piensa uno con la cabeza, solo con el instinto. Y el mío me decía, corre, trabaja, sobrevive. Así que eso hice. Me fui. Sin despedirme bien, con una mochila vieja, con 200 pesos en la bolsa y una promesa que algún día todo esto iba a valer la pena, que un día iba a poder volver sin deberle nada a nadie, sin miedo, sin agachar la mirada. Pero ahora, no sé, a veces pienso que lo perdí todo, que perdí a mi hijo, que por salvarlo, terminé alejándome de él, que por protegerlo, terminé siendo un desconocido, un cobarde como él dijo. Y por eso decidí contar esto, porque me lo he guardado tantos años, que ya no puedo más. Porque si hay alguien allá afuera que se ha sentido así, juzgado, incomprendido, solo, que sepa que no está solo. Yo soy Luis, y esta es mi historia. Mira, antes de que todo se viniera abajo, mi vida era bien simple.
No te voy a decir que era feliz todos los días, porque mentiría, pero sí era una vida tranquila, de esas que uno agradece cuando se pone a mirar para atrás. Yo me levantaba temprano, tipo 6, 6:30. Siempre me ha gustado madrugar. Me tomaba un café negro, solito, bien cargado. Mientras lo tomaba, ya pensaba qué carros tenía que ver ese día. Luego me bañaba rápido, me ponía la misma ropa de siempre, pantalón de mezclilla y camisa de franela, y salía al taller. Lo tenía en la misma colonia donde vivíamos, como a 5 cuadras. Era un cuartito que rentábamos con otro compa, el Chuy, que todavía está allá. Mi esposa, la Gloria, se quedaba en casa. Ella se encargaba de llevar a nuestro hijo a la escuela, de hacer el almuerzo, de lo de la casa, pues. Siempre fue bien luchona. No hubo día que no me tuviera listo un taquito o una torta envuelta en servilleta. A veces nada más era frijol con queso, pero se lo juro, sabía a gloria. Nuestro hijo, el Rubén, tenía 14 años en ese entonces. Ya estaba en la secundaria. Era un muchacho serio, reservado, pero bien noble. No era de esos que andaban en la calle todo el tiempo, ni de los que contestan feo. No, él era de los que se sentaban solitos en el patio a dibujar. Le gustaba mucho eso, dibujar. Llenaba libretas de puras cosas que se inventaba, robots, carros, hasta retratos. Me hizo uno a mí una vez, con mi cara toda sucia de grasa. Me acuerdo que me dio risa, pero también me dio orgullo. Él me acompañaba a veces al taller, sobre todo los sábados. Le gustaba que le prestara una llavecita o que le dijera cómo quitar una bujía. Yo lo dejaba porque en el fondo me ilusionaba pensar que un día tal vez se animaba a ser como yo. Aunque luego, viendo bien, creo que él tenía otros sueños, más grandes, más limpios, y yo no supe apoyarlo como debía. En casa no teníamos mucho. La casa era de lámina con paredes de bloc. 2 cuartitos, un baño con regadera de esas que uno tiene que calentar el agua en la estufa. Dormíamos los 3 en el mismo cuarto, pero eso nunca me molestó. Al contrario, me gustaba escucharlos respirar de noche. Me hacía sentir que todo estaba bien, que todo estaba completo. Los domingos eran sagrados. Si no había mucha chamba, íbamos al tianguis. Comprábamos fruta, pan dulce y si alcanzaba una bolsita de churros para Rubén. A veces íbamos al río a echar una carnita asada con mis cuñados. Nada lujoso, pero nos reíamos, y eso era lo que más valía. Yo no tenía vicios, nunca fui de tomar ni de fumar. Mi único vicio era trabajar, porque sentía que si un día no chambeaba, todo se me iba a caer. Siempre he tenido ese miedo de quedarme sin nada, desde morro, porque vengo de familia pobre. Mi papá murió joven y mi mamá se rompía el lomo limpiando casas para que comiéramos. Así que cuando tuve mi familia, me prometí no fallarles, no dejarlos sin comida, no repetir la historia. A veces me pasaba que me sentaba en el taller, al mediodía, con el sol cayendo de frente, y pensaba que no necesitaba más, que mientras tuviera a Rubén sano, a Gloria conmigo y un poco de trabajo, estaba completo. Pero la vida cambia en un suspiro, y uno ni cuenta se da. No hay avisos, no hay advertencias, nomás un día te despiertas, y ya todo es distinto. Pero en esos días de antes, cuando todavía éramos nosotros, yo era un hombre de paz. Aunque anduviera con el pantalón roto, aunque no tuviera para darle gustos a mi hijo, yo me sentía hombre, me sentía útil, me sentía fuerte, porque con poco mantenía mi casa de pie. Recuerdo que una vez Rubén llegó de la escuela con una libreta toda rayada de dibujos. Me la enseñó bien emocionado. Mira, pa, es un robot que se convierte en carro. Lo inventé yo. Yo lo abracé. Le revolví el cabello y le dije, «Tú vas a hacer algo grande, mijo. No como tu padre, que nomás sabe cambiar aceite». Y él me contestó, «No digas eso, pa. A mí me gusta ayudarte». Y se me hizo un nudo en la garganta. No le dije nada. Nomás me fui al patio y me limpié los ojos con la camisa. Esos momentos son los que más extraño. No los gritos, no las peleas, no el cansancio. Lo que extraño es eso. El silencio con mi hijo al lado. El olor a comida de mi mujer. El sonido de la tele vieja en las noches, mientras nos dormíamos. Ahora que estoy tan lejos, daría lo que fuera por volver a un solo día así. Uno nomás. Para decirle a Rubén cuánto lo amaba, aunque no supiera cómo. Para abrazar a Gloria sin ese peso en la espalda que ya nunca se me ha quitado. Yo sé que muchas familias tienen problemas. Que la pobreza no es exclusiva mía. Pero cada quien vive la suya con su propio dolor. Y la mía era callada, humilde, pero llena de amor. Y por eso duele tanto lo que vino después. Todo empezó con una tos. Así nomás.
una tos rara que Rubén no podía quitarse. Al principio pensamos que era un resfriado, algo leve del cambio de clima. Le dimos jarabes, té de bugambilia, hasta vaporru en el pecho, pero no se le quitaba. Pasaban los días y seguía igual. Luego empezó con fiebre, y ahí sí nos preocupamos. Lo llevamos al centro de salud. Nos dijeron que podía ser una infección en los pulmones. Le dieron antibióticos y lo mandaron a casa. Pero nada, cada día se ponía más flaco. Ya no tenía ganas ni de dibujar. Se quedaba acostado, con los ojos apagados, y eso no era normal en él. Un día, llegando del taller, lo encontré temblando en la cama, empapado en sudor. La Gloria estaba llorando, sin saber qué hacer. Lo agarramos como pudimos y nos fuimos directo al hospital grande, en la ciudad. Ahí nos dijeron que era más serio de lo que pensábamos. Que necesitaban hacerle estudios, exámenes, placas, todo eso que suena caro desde que te lo dicen. No me acuerdo bien de todo lo que dijeron los doctores, pero sí me acuerdo de una palabra que se me quedó grabada: hospitalización. Y otra peor: urgente. No teníamos seguro, ni ahorros, ni nada. Pero ¿cómo te vas a quedar con los brazos cruzados cuando tu hijo está ahí, tirado, con una mascarilla, sin poder respirar bien? Yo firmé lo que fuera. Me valió madre si no tenía con qué pagar. Yo lo único que quería era que me lo salvaran. La cuenta creció rápido, muy rápido. Cada día eran más estudios, más medicinas, más cosas que había que comprar. Yo vendí todo lo que tenía. Mis herramientas, la tele, hasta un anillito que me había regalado mi esposa cuando nos casamos. Pero no alcanzaba, ni de cerca. Fue entonces cuando empecé a pedir prestado. Primero con conocidos, con amigos del taller, con mi hermana. Me ayudaron con lo que pudieron, pero no era suficiente. Ya andaba yo desesperado, caminando por todos lados como loco. Hasta que alguien me dijo que conocía a un hombre que prestaba dinero rápido, sin tanto papeleo. Pero que tenía que tener cuidado. Yo no pensé mucho. La verdad, en ese momento no me importaba nada más. Solo mi hijo. Así que fui a buscar a ese señor. No voy a decir su nombre, ni aunque me lo pidas. Es alguien peligroso. De esos que no se andan con juegos. Que si no le pagas, no te manda una carta. Te manda un susto. O algo peor. Cuando lo conocí, me recibió en un local como de bodega. Me habló directo, sin vueltas. Me preguntó cuánto necesitaba. Le dije la cantidad, que ya para ese punto era una locura. Me miró, se rió bajito y me dijo: ¿estás seguro que vas a poder pagar esto? Yo nomás asentí con la cabeza. No tenía más opciones. Me dio el dinero en efectivo y me hizo firmar un papel. Uno que decía que tenía un mes para empezar a pagar, con intereses. Y si no, ya sabía lo que pasaba. Salí de ahí con el corazón hecho trizas, pero también con un poquito de alivio, porque ese dinero sirvió para que Rubén pudiera quedarse más tiempo en el hospital, para que le pusieran el tratamiento que necesitaba, para que respirara sin dolor. Fueron semanas duras, de no dormir, de comer lo que hubiera, de estar sentado al lado de su cama viendo cómo pasaban las horas. Gloria no se despegaba de él. A veces yo me iba a trabajar unas horas para juntar, aunque fuera lo del pasaje. Pero todo giraba en torno a Rubén. Nada más importaba, y gracias a Dios salió adelante. Poco a poco fue mejorando. Empezó a hablar otra vez, a comer, a reírse bajito. Me acuerdo del día que me dijo: «Pa, quiero mi cuaderno de dibujos». Ahí supe que iba a estar bien. Pero justo cuando empezamos a respirar, llegó la cuenta. No la del hospital. Esa ya me la esperaba. Fue la otra, la del señor que me prestó. Y ahí empezó otro infierno. Al principio traté de pagarle lo poco que podía, aunque fuera una parte. Pero no alcanzaba ni para cubrir los intereses. Todo era deuda, más deuda. Cada semana crecía, y el hombre no era paciente. Mandaba a sus muchachos a buscarme. Me hablaban golpeado. Una vez uno se metió al taller y me amenazó frente a un cliente. Me dijo: «Si no pagas, vas a saber lo que es deberle a un hombre de verdad». Yo empecé a vivir con miedo. No podía dormir. Saltaba cada vez que alguien tocaba la puerta. No quería que Gloria supiera la verdad. Pero se dio cuenta. Me veía pálido, nervioso. Le dije que era estrés del trabajo, pero no me creyó. Intenté conseguir otro préstamo para pagarle a ese tipo, pero nadie me quiso ayudar. Ya me veían como un hombre marcado. Ni siquiera los bancos me querían. Y cada día era peor. Me escondía. Caminaba por otras calles para no toparme a los cobradores. Cerraba temprano el taller. Pero aún así me encontraban, y las amenazas subieron de tono.
Una vez me dijeron que si no pagaba, iban a ir a buscar a Rubén. Ahí sí me quebré, me arrodillé, lloré, supliqué, pero ellos solo se rieron. Esa noche me senté en la banqueta afuera de mi casa. Lloré como niño. Me sentí el peor padre del mundo. Había querido salvar a mi hijo, y ahora lo estaba poniendo en peligro otra vez. Y ahí fue cuando empecé a pensar en irme lejos, muy lejos, donde nadie me encontrara, donde pudiera empezar de cero, trabajar como burro, y pagarle desde allá, aunque me llevara años. Y eso fue lo que hice. Después de esa noche que me senté en la banqueta llorando, ya no volví a ser el mismo. Algo dentro de mí se rompió. Ya no podía ni fingir que estaba bien. Me despertaba con miedo, me dormía con miedo. Todo el tiempo con la cabeza dándole vueltas. Me sentía atrapado, como si estuviera metido en un hoyo del que no podía salir. Las amenazas no paraban. Al contrario, iban subiendo. Al principio eran palabras, empujones, sustos. Luego empezaron con cosas más serias. Una vez me encontré con la llanta del coche ponchada y una nota que decía, paga ya o el siguiente será tu hijo. Esa noche ni siquiera entré a la casa. Me quedé afuera, caminando de un lado a otro, viendo para todos lados, con una piedra en la mano, como si eso fuera a defenderme de algo. Gloria me preguntaba qué pasaba. Me decía que ya no era yo, que si andaba metido en problemas, y yo nomás le decía que era el trabajo, que estaba cansado. Pero yo sabía que no podía sostener esa mentira por mucho tiempo. Ella no es tonta. Lo veía en mis ojos, en la forma en que me temblaban las manos, en cómo ya no quería que Rubén saliera solo, ni a la tienda. Y lo peor de todo era eso, el miedo por mi hijo. Cada vez que salía a la escuela, yo me quedaba con el estómago hecho nudo. Me imaginaba lo peor. Pensaba, ¿y si hoy lo agarran? ¿Y si hoy le hacen algo? ¿Y si por mi culpa le pasa algo a él? Viví así semanas. No sabía qué hacer. Fui con un abogado del gobierno, pero me dijo que sin pruebas no podían hacer nada, que si no había denuncia, no había forma de actuar. ¿Y cómo iba yo a denunciar a ese hombre? Si hasta los mismos policías lo saludaban con respeto. Una tarde un tipo llegó al taller. No era uno de los que venían siempre, era otro, uno más callado. Me dio un sobre con una cantidad escrita. Era lo que debía en ese momento. Me dijo, tienes 2 semanas, si no, vamos por lo que sí vale. Y se fue. Así, sin más. Esa noche, sentí que me iba a volver loco. Me metí al baño, cerré la puerta y grité, como si eso fuera a sacar algo. Me vi en el espejo, con los ojos rojos, los dientes apretados, el alma hecha pedazos. Me di cuenta que si me quedaba, algo malo iba a pasar. O me iban a matar a mí. O le iban a hacer daño a Rubén. Y yo no iba a permitir eso. Entonces tomé la decisión. Me iba a ir. A Estados Unidos, a buscar trabajo, a empezar desde cero, a pagar todo desde allá. No tenía papeles, no conocía a nadie allá, no sabía ni cómo cruzar. Pero eso ya no me importaba. Lo único que tenía claro era que si me quedaba, nos iba a pasar algo. Y yo no quería enterrar a mi hijo por una deuda que ni siquiera fue por lujos, sino por salvarle la vida. Le conté a Gloria. No todo. Solo le dije que ya no podía con la presión, que necesitaba irme un tiempo, que allá podría juntar más dinero. Al principio no me creyó. Me dijo que estaba loco, que cómo me iba a ir así, sin nada, que qué íbamos a hacer si me pasaba algo, y tenía razón, pero ya no había opción. Me acuerdo que esa noche dormimos abrazados. Yo no podía dejar de llorar en silencio. Ella también. Nos veíamos a los ojos sin decir palabra, como sabiendo que algo se estaba terminando. A Rubén no le dije nada, no tuve el valor. Solo le dije que iba a irme a trabajar un tiempo fuera, que lo hacía por ellos. Me abrazó sin entender. Me dijo que me iba a extrañar. Me pidió que no tardara. Y yo le prometí que no lo haría. Aunque en el fondo sabía que eso no dependía de mí. Conseguí el contacto de un coyote por medio de un primo lejano. Me cobraba caro, pero no tenía otra salida. Vendí lo último que me quedaba. Gloria me dio una medallita de San Judas Tadeo y me dijo que no la soltara. Me llevé una mochila con 2 mudas de ropa, un bote de agua y unas fotos dobladas de mi familia. El día que me fui todavía era de madrugada. No quise despertar a Rubén. Me acerqué a su cama, le di un beso en la frente y le dejé una notita. Te amo, mijo. Nos vemos pronto. Sé fuerte. Gloria me acompañó al camión. Nos despedimos sin decir mucho. Fue más lo que nos dijimos con los ojos. Y cuando subí y el camión arrancó, sentí como si me arrancaran el alma.
La ruta fue larga, peligrosa. No quiero entrar en detalles aquí porque no es el punto. Solo te puedo decir que hubo momentos en los que pensé que no lo iba a lograr, que el desierto me iba a tragar, que los gritos de otros cruzando conmigo todavía me siguen en los sueños. Pero llegué. No como soñaba. Llegué con hambre, con miedo, sin un peso, sin saber inglés, sin rumbo. Pero llegué. Y desde el primer día que pisé este país, cada cosa que he hecho, cada gota de sudor, ha sido para pagar esa deuda y para proteger a mi hijo. Aunque él nunca lo supo. Cuando crucé la frontera, lo único que traía era miedo. No había emoción, no había orgullo, no había nada de eso que la gente se imagina cuando uno llega al otro lado. Lo que había era un vacío bien feo en el pecho, una sensación de estar perdido, como si de pronto ya no pertenecieras a ningún lugar. Los primeros días en Estados Unidos fueron los más duros de mi vida. Llegué a un cuartito que me rentó otro paisano por recomendación del coyote. Estaba en mal estado, olía a humedad, no tenía cama, nomás un colchón tirado en el piso y una cobija que olía a cigarro viejo. Pero yo le agradecí como si fuera un hotel de lujo, porque al menos tenía techo. No conocía a nadie. No sabía ni cómo se usaban los camiones aquí. Todo era nuevo, frío, lejano. Las calles eran limpias, sí, pero también solas. La gente no se miraba a los ojos. Todo era rápido, seco. Me sentí invisible. Y eso duele más de lo que uno cree. La primera semana me la pasé caminando, buscando trabajo. Me metía a tiendas, a restaurantes, a cualquier parte donde viera gente trabajando. Preguntaba con mi poco inglés y mi cara de desesperado. Muchos ni me respondían. Otros me decían, no, sorry, y unos cuantos me miraban con lástima. Conseguí mi primer trabajo en una obra de construcción. Me pagaban en efectivo, poco, pero suficiente para comer y mandar aunque fuera un poquito a México. No me pedían papeles, pero sí me trataban como si no valiera nada. Me gritaban, me daban las tareas más pesadas, me tocaba cargar sacos que me dejaban las piernas temblando. Recuerdo que el primer día, al terminar la jornada, me senté en una banqueta, con los pantalones rotos, las manos hinchadas y los pies sangrando por los zapatos que no eran de mi talla. Me puse a llorar. Lloré sin ruido, como un niño escondido. Pensaba en Rubén, en su carita, en su voz. Me dolía no poder verlo, no saber cómo estaba, no poder abrazarlo. No podía hablar mucho con ellos porque no tenía celular al principio. Tenía que ir a un cibercafé y usar una computadora vieja para mandar correos. A veces me prestaban un teléfono para hacer llamadas cortitas. Gloria me decía que Rubén estaba bien, que iba a la escuela, que preguntaba por mí, pero yo sentía que cada vez me alejaba más. El segundo mes fue peor. Me enfermé de una gripe fuerte, pero no podía dejar de trabajar. Tenía miedo de perder el poco ingreso que tenía. Dormía mal, comía lo que podía, sopas instantáneas, pan con frijoles, agua del grifo. A veces pasaban días sin hablar con nadie. Solo escuchaba las voces de mis compañeros de cuarto, que también estaban igual que yo, rotos, cansados, callados. La ciudad era grande, pero para mí era como una cárcel sin barrotes. No conocía a nadie, no había domingos de familia, no había abrazos, no había comida caliente hecha por Gloria, solo soledad, una soledad que se te mete en los huesos. A los 6 meses logré conseguir otro trabajo, un poco más estable, en un taller de carpintería. Nunca había sido carpintero en forma, pero sabía usar las manos. Me enseñaron lo básico, y ahí me fui quedando. Empecé a ganar un poco más, pero también trabajaba más horas. 12, 14 al día. Llegaba al cuarto solo a dormir. No tenía cabeza para nada más. Poco a poco fui juntando dinero. No mucho, pero ya alcanzaba para mandar cada mes a Gloria. Ella hacía milagros con lo poco que le llegaba. Y siempre me decía, no te preocupes, Luis, estamos bien, tú enfócate allá. Pero yo sentía que con cada mes que pasaba, mi hijo me olvidaba un poquito más. La distancia te mata lento. No es como una herida abierta. Es más como algo que te va apagando por dentro, porque uno se va con la idea de regresar pronto, de que es temporal. Pero los días se vuelven meses y los meses se hacen años. Y sin darte cuenta, ya no sabes cómo volver. Rubén me empezó a contestar menos. Ya no quería hablar tanto por teléfono. Me decía que estaba ocupado, que tenía tarea. Gloria me decía que estaba entrando en la adolescencia, que era normal. Pero yo lo sentía frío, distante. Y eso me partía el alma. Le mandaba mensajes, le mandaba dinero para que se comprara sus cuadernos, sus tenis, lo que necesitara. Pero yo sabía que eso no era lo que él necesitaba.
Él necesitaba a su papá en casa, a su papá en las tardes, ayudándole con la escuela, a su papá en los domingos. ¿Y yo? Yo estaba a miles de kilómetros, cargando madera para otros, mientras él crecía sin mí. Un día, después de casi 2 años sin vernos, le mandé una videollamada. Se tardó en contestar. Cuando por fin apareció en la pantalla, no lo reconocí. Ya tenía bigote, la voz más gruesa, la mirada dura. No era mi niño. Era un joven que me miraba con resentimiento. No me sonrió. No me dijo, te extraño. Solo me preguntó, ¿cuándo vas a volver? No supe qué decirle. Me quedé callado. Sentí vergüenza. Sentí que le fallé, y en el fondo, supe que algo se había roto entre nosotros. Y lo peor es que todo lo que hacía era por él. Pero él no lo sabía. Fue un día cualquiera. Un martes, creo. Yo venía de la chamba, cansado como siempre, con la espalda tronada y las manos llenas de polvo. Ese día, la jornada había estado pesada. Andábamos armando unos muebles para una oficina y me tocó cargar tablas todo el santo día. Llegué a casa, me quité las botas, me senté en el suelo porque ni ganas de subir al colchón tenía. Y ahí fue cuando sonó el celular. Era Gloria. Contesté de volada porque siempre que me llama me entra esa preocupación de padre, de que algo pasó, de que algo no está bien. Me saludó normal pero traía la voz rara, como con nudo en la garganta. Me dijo que Rubén quería hablar conmigo, que llevaba días diciendo que tenía cosas que decirme, pero que no encontraba el momento. Me pasaron el teléfono y me dio gusto oír su voz. Pero no sonaba como antes. Sonaba cortante, fría, como si ya no tuviera ganas de hablar conmigo. Me dijo, ¿dónde andas, pa? Le dije que en Houston, que saliendo de trabajar, que como siempre, cansado pero bien. Le pregunté cómo estaba él, cómo le iba en la escuela. Me contestó con monosílabos. Sí, bien, más o menos. Sentí un hueco en la panza, como cuando sabes que algo malo viene pero no sabes de dónde. Y entonces, así sin más, me dijo, ¿sabes qué, pa? Yo ya me cansé. Me cansé de tener un papá que solo existe en llamadas. Me cansé de escuchar a otros hablar de sus papás y yo no poder decir nada. Me cansé de esperarte. Tú nos dejaste y no regresaste. ¿Y sabes cómo se le llama a eso? Cobardía. Me quedé mudo. Ni siquiera respiraba. Eres un cobarde, pa. Así lo veo. Porque si de verdad nos quisieras, ya habrías vuelto. Porque el que ama está. Y tú nunca estuviste. Nunca. Sentí como si me hubieran metido un cuchillo directo al pecho. Esa palabra, cobarde. Nunca nadie me la había dicho así. Tan claro, tan fuerte, tan de frente. Y que viniera de él, de mi hijo, fue lo que más me dolió en la vida. Quise explicarle, decirle todo, contarle por qué me fui, por qué aguanté tanto, por qué me quedé acá. Pero no pude. Me temblaba la voz. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Él siguió. Todos mis amigos tienen papás que van a sus partidos, que los recogen de la escuela, que los regañan, que los abrazan. Yo solo tengo una foto tuya en el buró. Y unos pesos que mandas cada mes. Eso no es ser papá. No pude más. Me puse a llorar. No fuerte. Lloré bajito, como siempre. Como cuando uno quiere tragar el dolor sin que se note. Le dije, perdóname, mijo. Perdóname por no estar. Perdóname por todo lo que no sabes. Pero no me digas cobarde. Por favor, eso no. Él se quedó callado un rato. Y luego colgó. Así, sin más. Me quedé ahí, con el celular en la mano, con las lágrimas bajando, solo en ese cuarto feo que ya ni sentía como hogar. Me tiré en el suelo, viendo al techo, preguntándome si de verdad había valido la pena todo esto. Recordé cada cosa que hice desde que llegué. Cada día que trabajé enfermo. Cada noche que me dormí sin cenar. Cada vez que vi una familia pasar en la calle y me dieron ganas de correr a México solo para abrazarlos. Todo lo que hice, lo hice por él. Por ellos. Pero ellos no lo sabían. Y yo no supe cómo decírselos. Ese día me sentí más solo que nunca. Más que cuando crucé el desierto. Más que cuando dormía en el piso. Más que cuando me enfermaba y no tenía quien me pusiera un trapo en la frente, porque ahí me di cuenta que ya no era el mismo hombre, que ya no era el papá que él recordaba, que ya no era nadie para él, que su voz, su juicio, me había condenado sin saber lo que yo estaba viviendo acá. Y no lo culpo. ¿Cómo iba a saberlo si yo nunca tuve el valor de contárselo? Tal vez sí fui cobarde. No por irme, sino por no decirle la verdad. Tenía miedo de que me juzgara, de que supiera lo que me había obligado a salir corriendo de México.
Tenía miedo de que se sintiera culpable, porque todo lo hice por él. Tenía miedo de que se decepcionara de mí. Pero ahora que ya lo hizo sin saber, ¿qué me quedaba? Pensé en renunciar, en volver, en plantarme allá con las manos vacías pero con la cara de frente. Pero luego recordaba lo que me esperaba allá. La deuda, el miedo, las amenazas, aquel hombre que no perdona. Y me quedaba paralizado. Pasaron días sin que volviéramos a hablar. Gloria me mandó un mensaje diciéndome que Rubén estaba encerrado en su cuarto, que no quería hablar con nadie, que estaba enojado, triste, confundido. ¿Y yo? Yo solo podía esperar, porque no tenía nada más. Solo esperar que algún día entienda, que algún día me escuche con el corazón y no con la rabia. Desde ese día, cada vez que escucho la palabra cobarde, me duele, como si me la repitiera él otra vez. Aunque venga de otra persona, aunque esté en una película o en una canción, me recuerda ese momento, su voz, su reclamo, su dolor. Y no hay día en que no me pregunte, ¿será que fallé como padre? ¿Será que todo lo que hice fue en vano? No sé. Solo sé que duele. Y que no hay nada más difícil que cargar con el juicio de tu propio hijo. Pasaron semanas después de aquella llamada. Y no volví a saber nada de Rubén. Ni un mensaje, ni una palabra, ni un saludo en cumpleaños. Nada. El silencio se volvió parte de mi día. Me levantaba, iba a trabajar, regresaba, comía lo que fuera, y me dormía viendo su foto. Una foto vieja de cuando tenía unos 10 años, abrazado a un perro callejero que recogimos un día de lluvia. Siempre me gustó esa imagen. Ahí él todavía me quería. Yo ya no esperaba una reconciliación rápida. Sabía que lo que me había dicho no venía solo de enojo, sino de algo más hondo, de dolor, de sentirse abandonado. Y aunque me doliera escucharlo, yo lo entendía, lo entiendo todavía. Pero lo que más me pesaba era saber que nunca supo la verdad, que me juzgó por algo que yo nunca tuve el valor de contarle, y que tal vez ya era tarde para hacerlo. Gloria sí seguía hablando conmigo. Poco, pero lo suficiente. Me decía que Rubén seguía igual, serio, enojado, que ya no preguntaba por mí, que evitaba hablar del tema, que cuando lo hacía solo decía, no quiero saber de él, para mí ya se fue. Y eso fue lo que me terminó de romper. Porque una cosa es estar lejos, y otra es sentir que te borraron, que ya no existes para el que más querías cuidar, que te convertiste en una sombra, en una ausencia. A veces me dan ganas de agarrar un avión, regresar sin decir nada, tocar la puerta y plantarme frente a él. Decirle todo, con lágrimas, con gritos, con lo que sea. Pero luego pienso, ¿y si me rechaza? ¿Y si ya no hay forma de arreglarlo? ¿Y si lo arruino más? He aprendido a vivir con eso, con esa duda, con ese «y sí» clavado en la garganta. Una noche, no hace mucho, me senté solo en la cocina del departamento que rento. Estaba lloviendo. De esas lluvias que no hacen ruido fuerte, pero que no paran. Me serví un café de esos instantáneos y me quedé viendo por la ventana, como tonto. Y sin saber por qué, empecé a hablar solo, como si estuviera hablándole a Rubén. Le conté todo. Le dije cómo fue que me metí en la deuda. Cómo ese hombre me tenía amenazado. Cómo cada centavo que mandé salió del dolor. Que no me fui por gusto. Que no me fui por miedo a trabajar o por querer abandonar. Que me fui porque si no lo hacía, nos iban a destruir. A todos. Le conté de las noches sin dormir, de los días de hambre, de los golpes en el trabajo, de los insultos por no hablar inglés, de los compañeros que deportaron, de los que se perdieron en la droga, de los que se quitaron la vida porque ya no aguantaron la soledad. Le dije que cada sábado, después de trabajar, me sentaba en el parque a ver pasar a las familias, y que cada niño que corría me recordaba a él. Que me imaginaba cómo estaría, qué estaría dibujando, si todavía soñaba con ser diseñador, o si ya había cambiado de idea. Lloré. Lloré con ganas, como pocas veces lo he hecho en la vida, porque ya no era solo dolor, era cansancio. Un cansancio que va más allá del cuerpo. Era como si mi alma ya no pudiera más. Y ahí, entre lágrimas y lluvia, lo entendí. Tal vez nunca me perdone. Tal vez nunca escuche mi versión. Tal vez ya me juzgó, me etiquetó y me puso en ese rincón donde uno guarda lo que no quiere recordar. Y aunque me duela, tengo que aceptar eso, porque a veces uno ama tanto
que tiene que dejar ir, no porque no quiera luchar, sino porque sabe que el otro ya no quiere escuchar. Y yo no quiero obligarlo. No quiero forzarlo a entenderme. Si un día él decide preguntar, aquí estaré. Si un día quiere saber por qué me fui, se lo diré todo. Sin filtros, sin adornos. Así, como es, como fue. Pero si ese día no llega, igual lo voy a seguir queriendo. Porque aunque ya no me vea como su papá, yo siempre lo voy a ver como mi hijo. Y eso nadie me lo puede quitar. Ahora trabajo menos horas, no porque gane más, sino porque ya no tengo el mismo cuerpo. El desgaste se siente, las rodillas ya no responden igual, la espalda duele al despertar. Pero sigo de pie, sigo cumpliendo. Todavía me falta poco para terminar de pagar esa deuda. A veces pienso que si no hubiera sido por eso, tal vez nunca me hubiera ido, que todavía estaría allá, en mi taller, cambiando bujías, con Gloria en la cocina y Rubén dibujando en la mesa. Pero la vida no se trata de lo que pudo ser, se trata de lo que uno hace con lo que le toca. Y a mí me tocó esto, aguantar, tragarme las palabras, callar lo que más quema, todo por proteger a los míos, aunque ellos nunca lo sepan, aunque mi hijo me llame cobarde, aunque ya no me quiera ver. Yo no sé si esta historia le va a servir a alguien. Tampoco sé si un día mi hijo va a escuchar esto. Pero ya no me puedo guardar más lo que traigo adentro. Porque cuando uno se traga las cosas por tanto tiempo, llega un punto en que el pecho ya no aguanta. Y yo llegué a ese punto hace rato. Hoy estoy aquí, solo, en un cuartito rentado en Houston, con mis herramientas amontonadas en una esquina y una taza de café frío al lado. Afuera pasan carros, gente que va y viene, cada quien con su vida, y yo aquí, con la mía encima, cargándola, sintiéndola. A veces me pongo a pensar en lo que habría pasado si no me hubiera ido, si me hubiera quedado en Guamúchil, si hubiera enfrentado al tipo ese, si me hubiera quedado a pelearla allá. ¿Qué habría pasado? ¿Me habrían hecho algo? ¿Habrían ido por mi hijo? No lo sé, y ya no quiero saberlo. Pero lo que sí sé es que me fui con el alma rota. No porque no los quisiera, sino porque los quería demasiado. Porque no soportaba la idea de que les pasara algo por mi culpa. Porque cuando eres padre, a veces haces cosas que parecen cobardía, pero son puro miedo disfrazado de coraje. Yo no me fui a buscar el sueño americano. Esa frase me da hasta coraje. Yo no vine a hacerme rico ni a vivir mejor. Yo vine a sobrevivir, a juntar lo que debía, a proteger a mi hijo de una amenaza que él nunca vio, pero que a mí me quitaba el sueño cada noche. Y sí, me tardé. Mucho. Porque este país no es como lo pintan. Aquí nadie te espera con los brazos abiertos. Aquí si no trabajas como burro te mueres de hambre, y aún así a veces no alcanza. Pero aguanté. Porque tenía una razón. Porque cada vez que me dolía el cuerpo, pensaba en Rubén, en su carita cuando estaba enfermo, en sus dibujos, en cómo me decía, pa, con esa voz suave de niño bueno. Y eso me daba fuerza. El problema fue que mientras yo peleaba aquí, allá se me iba borrando la figura. Pasaron los años y ya no era el papá que él recordaba. Me convertí en una voz en el teléfono, en un nombre que mandaba dinero. Y nada más. Y no lo culpo. Porque también yo me fui alejando. No por querer, sino por no saber cómo acercarme. Porque me daba vergüenza contarle todo. Porque me sentía menos. Porque no quería que supiera que su papá estaba quebrado por dentro, que ya no era fuerte, que tenía miedo, y cuando me llamó cobarde lo sentí como una sentencia. Como si todo lo que hice no valiera nada. Como si mi sacrificio hubiera sido invisible. Pero entendí algo con el tiempo. Él no lo sabía. Nunca lo supo. Porque yo nunca lo dije. Y eso fue mi error. A veces me acuesto en la cama y me pongo a imaginar cómo sería si él entrara por esa puerta. Si me mirara a los ojos. Si me preguntara, pa, ¿por qué te fuiste de verdad? Y yo pudiera contestarle sin miedo, sin llorar, sin trabarme. Decirle, me fui porque tenía miedo de que te pasara algo. Porque debía un dinero que no podía pagar. Porque te amenazaron. Porque me sentía acorralado. Porque te amo. Pero eso solo pasa en mi cabeza. Porque en la vida real, él ya no llama, ya no pregunta, ya no está. Y yo aprendí a vivir con eso, a levantarme cada día con ese hueco, a trabajar con ese silencio, a sonreírle a los demás aunque por dentro sienta que algo se rompió y ya no se puede pegar. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, sigo siendo su papá. Aunque él ya no me vea así, aunque no me quiera hablar, aunque me odie.
Yo lo sigo queriendo con todo lo que soy. Porque eso no cambia. Porque el amor de padre no depende de si te devuelven el saludo, o si te abrazan, o si te llaman en tu cumpleaños. El amor de padre es aguantar, es esperar, es creer que tal vez un día, aunque sea tarde, tu hijo te entienda. Y si no pasa, igual lo vas a seguir queriendo. Hoy ya no tengo muchos sueños, no aspiro a mucho. Solo quiero terminar de pagar esa deuda y, si Dios me da licencia, un día regresar a México. No sé si voy a poder volver a vivir allá, pero quiero al menos pararme en la tumba de mi madre, mirar el cielo y decirle, lo hice, aguanté. Y si en ese momento Rubén decide buscarme, aquí estaré. No con reproches, no con explicaciones largas, solo con los brazos abiertos. Y si no lo hace, también lo voy a entender. Porque a veces uno deja marcas en otros sin querer. Y esas marcas no se borran fácil. Yo solo espero que un día, cuando él tenga hijos, cuando le toque cuidar, proteger, tomar decisiones difíciles, se acuerde de mí, y entienda, y se diga, mi papá hizo lo que pudo. Si tú llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Dime desde dónde estás viendo esto. Dime si conoces a alguien que se fue como yo. Si tuviste un papá ausente. Si tú mismo te tuviste que ir. Quiero saber que no soy el único que ha sentido esto. Y si te llegó esta historia, si te movió algo en el pecho, suscríbete al canal. Aquí hablamos sin filtros. Aquí contamos lo que muchas veces no se dice, lo que muchos callan, lo que solo los que se van entienden. Gracias por escucharme. Yo soy Luis Barragán, y aunque la vida me haya roto por dentro, sigo de pie.